Pues nada, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Claudio Oliva, soy residente de primer año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar, aquí en Cádiz. Estamos a 15 de noviembre y hace un día fantástico para hablar de dermopatías ambientales. Como breve introducción al tema, recordaros que la piel es el principal órgano que nos permite interactuar con el entorno, un entorno que casi siempre nos brinda condiciones muy favorables, pero también existen potenciales amenazas que pueden poner en riesgo nuestra salud y la de nuestra piel. Potenciales amenazas que son tan comunes como el ejercicio físico, la toca de instrumentos, el ponerse al agua, la electricidad o muchas de las sustancias que tenemos interiorizadas en nuestro día a día. Cuando se produce una exposición deliberada e inadvertida, algunas de ellas se pueden causar de dermatosis, que son las que vamos a ir hablando. Voy a poner una imagen clínica de cada una de las patologías para que vayáis pensando en vuestra mente cuál es el posible diagnóstico y ya luego la iremos desgranando. La primera es esta imagen, que se ve un poquito borroso, pero al verla espero que muchos hayáis pensado en una quemadura térmica. Las quemaduras térmicas son lesiones en la piel que se producen como consecuencia de un aumento de la temperatura cutánea por exposición a una fuente de calor superior a 40 grados. Son relativamente frecuentes, sobre todo en los niños, en especial en los varones, que son bastante más cafres, y en general hasta una de cada 5 en edad pediátrica. Hay que tener en cuenta que pueden traducir malos tratos o negligencia, siendo un hilo del que tirar para tratar de identificar una situación tan denunciable como es. Los factores de riesgo son conocidos y deducibles, y sin más dilación hablar un poco de su presentación clínica. Como sabemos, se caracterizan, se diferencian en función de su profundidad. Así tenemos quemaduras de primer grado, que traducen el primer fenómeno fisiopatológico que se produce en una quemadura, que es una intensa vasodilatación para intentar disipar el calor, que altera la presión osmótica y la permeabilidad capilar y genera una dematización del tejido con potencial exudación. Todo eso libera mediadores inflamatorios que causan intenso dolor, y en casos más graves se pueden desnaturalizar y coagular proteínas celulares causando necrosis dermoepidérmica. Así, las de primer grado, que afectan únicamente a la epidermis, cursan en forma de un área eritematosa bastante dolorosa y con una hipersensibilidad en la zona, y curan normalmente sin dejar cicatrices. Las de segundo grado se dividen en superficiales o profundas, y una diferencia muy importante para llevar a cabo la distinción entre ellas es que aquellas de segundo grado profundas, como afectan a la dermis más reticular, en la que se incluyen las estructuras foliculares, al hacer la pilotracción de un folículo piloso, si conseguimos retirar ese pelo con facilidad, indica que está destruido y por tanto nos habla de una mayor profundidad. Cursan de forma muy similar, con intenso dolor, un área muy eritematosa, edematosa, con ampollas serosas o hemorrágicas, y las principales diferencias entre ellas, aparte de la pilotracción, es que las de segundo grado profunda ya comienzan a verse áreas cerúleas, como pálidas y moteadas, que era la imagen que os presenté anteriormente. La cicatrización varía normalmente entre 2 y 3 semanas, aquellas más profundas pueden tardar más y tener cicatrices de peor aspecto, y las de tercer grado ya son lesiones bastante graves que afectan a todo el espesor de la epidermis y la dermis, incluso alcanzando hipodermis. Recordar también que algunos autores proponen la existencia de un cuarto grado, que es cuando se afecta a tejidos más profundos, como podrían ser músculos, tendones o incluso el hueso. Aquí os pongo algunas imágenes clínicas de los diferentes grados. Desde arriba a la izquierda, en sentido de agujas del reloj, tenemos de primer grado, segundo grado, tercer grado, que como os digo ya presenta esa área palidecida y que característicamente disminuye la sensibilidad, pese al dolor. Si tocas en esa zona, no suelen tener sensibilidad vibratoria ni táctil, porque se alteran los plexos nerviosos en ese tipo de quemadura, y las de tercer y cuarto grado que se puede ver en esa mano. Importante saber que la gravedad de las quemaduras viene determinada por su profundidad, pero la extensión también es bastante importante. Se mide por la famosa regla de los 9 de Wallace, que podemos utilizar para otros trastornos corporales cutáneos, y saber que la valoración de un paciente quemado, sobre todo un gran quemado, exige una valoración integral en unidades especializadas, porque la piel solo es la manifestación visible de un potencial daño interno en todos los órganos y sistemas. Para el tratamiento de esas quemaduras más banales, por así decirlas, que no sean de tercer o cuarto grado, se pueden hacer en consulta, y lo que hay que hacer es poner la quemadura debajo de un grifo de agua fría durante 20-30 minutos, limpiar posteriormente la herida eliminando cuerpo extraño y tejido desvitalizado, y para prevenir infecciones se suele recomendar una pomada antibiótica como es Silvederma, sulfadiacina argéntica, aunque existen estudios que están valorando la utilización de acetónidos de mafenida, que no sé si tendremos en el hospital, porque el silvederma al parecer produce una pseudoescara en la quemadura que dificulta el seguimiento de su evolución, y además puede producir citopenias, en concreto leucopenia.
Aquí tenemos otro reto diagnóstico. Viendo esta imagen, no sé si habréis llegado a la conclusión, espero que muchos recordéis que es un eritema ab igne. Este eritema ab igne es la consecuencia de una exposición prolongada de la piel a temperaturas elevadas que no alcanzan el umbral necesario para causar una quemadura térmica. Antiguamente era muy frecuente, sobre todo en las piernas de personas mayores que se pasaban el día en su mesa camilla, en el famoso brasero, con el horno de leña. Actualmente con la calefacción central esta ya no es causa tan frecuente, aunque sigue viéndose en algunos ámbitos rurales, pero se han observado una aparición de eritemas ab ignis por otras causas, como por ejemplo exposición ocupacional, que luego daré algunas pinceladas, enfermedades que tienen síntomas como el dolor, que tratan de aliviar pues, con mantas eléctricas, botellas de agua caliente, estufas o radiadores en la proximidad. Y también se están describiendo casos interesantes en la zona del regazo, en la cara anterior de los muslos en adolescentes, que se pasan muchísimas horas con un portátil apoyado en la zona, por el calor de las temperaturas. El cuadro clínico es el que observáis, es un eritema reticulado que fácilmente palidece a la digitopresión, pero a medida que avanza y se va reproduciendo lo que es la exposición al calor, pueden aparecer ya áreas de hiperpigmentación por hemoglobina y melanina, convirtiéndose en un eritema reticulado que ya encuentra mayor dificultad a blanquear a la digitopresión y con áreas de atrofia. En casos muy avanzados, que son tremendamente raros como el que se observa en la imagen B, pueden aparecer ya lesiones hiperqueratósicas de ese color rosado, como la que se observa en imagen. Este era un caso de un hombre demenciado que estaba todo el día en casa en un sillón calefactable, reclinable, y la familia no le hacía ni caso y se quemaba la espalda de forma continuada. Como importancia del eritema igne en general, saber la fuente, o sea, si se está utilizando la fuente de calor para aliviar algún dolor, porque en ese caso, si no tratamos el dolor, probablemente el paciente no nos haga caso a la hora de retirar la fuente, interrogar sobre el trabajo y las aficiones. Por eso del portátil que os decía, y sobre todo porque se está viendo también como enfermedad ocupacional a veces en los antebrazos de panaderos, por meter los brazos en el horno de forma diaria, o también en la cara de los que aún se dedican a ser sopladores de vidrio, o por ejemplo también en soldadores. Y como particularidad que en casos muy avanzados se ha descrito el riesgo de degenerar a carcinoma de células escamosas o de Merkel como consecuencia de esa hiperqueratosis. El diagnóstico diferencial con patologías que pueden ser similares, la vasculopatía libedoide, que suele ser una libido racemosa con nódulos y úlceras, la cutis marmorata telangiectásica congénita, que es una anomalía vascular que, como su propio nombre indica, en general no exige mucho diagnóstico diferencial porque es más típica de niños y asocia a otras anomalías, y la famosa poiquilodermia, que como sabemos hay que hacer un diagnóstico diferencial por su presentación. Y como digo, el sentido común, si está causada por una fuente de calor, pues el tratamiento es suprimir. Viendo esta imagen, no sé si os sugiere alguna otra patología también relacionada con el calor, y ya os lo chivo. Se trata de quemaduras que están asociadas a la radioscopia y la resonancia. Las quemaduras asociadas a la resonancia magnética en general son bastante raras porque exigen el contacto de la piel con metales o cableados, ¿vale? Aunque también se describen casos de contacto piel con piel en las personas, pero las medidas preventivas están haciendo que estas quemaduras sean bastante más raras. Sí son más frecuentes las que os presentaba en el reto, que son las radiodermitis debidas a la radiación. Y que son tipiquísimas en la parte superior izquierda de la espalda, como se observa en la imagen en pacientes que se han sometido a varios cateterismos cardíacos, ya que el riesgo de esta radiodermitis es dosis dependiente. Entonces cuanto más cateterismos y más radiación haya utilizado en la radioscopia, mayor es el riesgo, y también se ha descrito discretamente mayor riesgo en obesos, diabéticos y en enfermedades del tejido conectivo como la esclerosis sistémica. No dejan de ser quemaduras, por lo que la descripción clínica es idéntica. Saber que puede ser figurada en cuanto a forma y tamaño en el caso de la resonancia, porque sí puede ser circular porque se han olvidado retirar un electrodo de monitorización electrocardiográfica, o bien puede ser lineal por el cableado, o incluso tatuajes que tienen ciertos pigmentos metálicos que también pueden sufrir quemaduras en el tatuaje. Y respecto a la radiodermitis, saber que lo más frecuente es que tenga una evolución crónica. Lo primero puede ser una quemadura de primer grado banal, pero a medida que evoluciona pueden sufrir cambios importantes, siendo el más típico el que os decía, un eritema fijo violáceo con una úlcera que se debe tratar como cualquier otra quemadura. Por tanto, lo ideal del tratamiento en general es prevenir. Cambiamos de tercio y pasamos a aquellas lesiones causadas por frío, entre ellas la congelación, que se produce cuando la piel cae a una temperatura cutánea por debajo de los menos 2 grados centígrados. Son bastante frecuentes en personas que no están habituadas a entornos fríos y acuden a ellos, y la mayoría de ellas afortunadamente suelen ser superficiales, sobre todo en las zonas distales de las extremidades, en las manos y los pies,
pero también en la nariz y en las orejas. Y esto se explica por un fenómeno fisiológico que se produce cuando nos exponemos al frío, en el que hay una vasoconstricción sistémica generalizada y cutánea que afecta a todo el territorio vascular, salvo el de la cabeza, a excepción de orejas y nariz, y el tronco. Por lo tanto, tronco y cabeza son áreas donde en general nos vamos a observar lesiones por congelación, salvo que estén en contacto directo con un congelante. Los factores de riesgo, como digo, también son deducibles. Esto es la fisiopatología de la congelación, me parecía bastante interesante. Simplemente mencionarla por encima, saber que cuando te expones a temperaturas muy bajas se produce una congelación del agua y nosotros somos agua, así que se nos congela evidentemente el agua extracelular e intracelular intravascular, produciendo agregabilidad eritrocitaria y oclusión vascular, que da lugar a que en la fase de congelación, de enfriamiento, la zona esté pálida, fría y tumefacta. Cuando se descongela en la fase de recalentamiento, el hielo se funde y se rehidrata de forma exagerada la célula, perdiendo su funcionalidad. En consecuencia, todo el tono vascular y las funciones de la célula se alteran y se produce una fase contraria de hiperemia muy dolorosa, con coloración eritematoviolacea y a formación de ampollas de forma análoga a lo que pasa en las quemaduras, como os decía anteriormente. Y además se va a extender la lesión, porque ese fenómeno inflamatorio que se produce a nivel de la congelación se extiende de forma centrífuga y la quemadura por frío, que en un primer momento podría parecer pequeña, puede ser más extensa y profunda de lo normal. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque, como os digo, los grados de quemaduras producidas por congelación solo pueden ser valorables una vez que se produce el recalentamiento, si no podríamos infraestimar lo que es la lesión. Se divide también en 4 grados que son bastante similares a los que se producen en las quemaduras térmicas, teniendo en cuenta que en el primer grado, a diferencia de lo que sucedía en la referida, suele existir anestesia, evidentemente, por el fenómeno de congelación que se produce también de los nervios. Por lo demás son muy similares y saber que las lesiones que pueden indicar pérdida de tisular y por tanto un pronóstico desfavorable son esa piel cerúlea seca y momificada que puede conllevar las de 4.º grado que afectan a todo el espesor, incluido tejidos profundos, a la amputación. Y el tratamiento es un baño caliente y rápido, ¿vale? No es frotar, no es calor seco, ni hacerlo lentito por si acaso, no, es un baño rápido en agua de la parte congelada entre 37 y 39 grados. Aquí os presento otro reto también relacionado con el frío. Es un famoso eritema pernio, la perniosis, también conocida como sabañón. Es una respuesta inflamatoria anómala a un frío húmedo que no alcanza el punto de congelación. Súper típico también en climas fríos y húmedos, típicamente en personas que no están expuestas a esos cambios de temperatura. Las zonas afectadas son prácticamente las mismas y el cuadro clínico muy característico en forma de máculas, pápulas o incluso nódulos eritematoviolaceos con esos tintes azulados. Suelen tener distribución simétrica y afectar a la zona más distal de las extremidades y suele cursar típicamente con un dolor urente, una quemazón muy característica, no tanto como prurito. Desaparecen al cabo de pocas semanas, salvo en ancianos donde puede cronificarse como consecuencia de una insuficiencia venosa crónica. Es de las pocas patologías que veremos hoy que suele exigir un diagnóstico diferencial un poquito más complejo, incluyendo pruebas diagnósticas como un hemograma, una autoinmunidad, serología y proteinograma, porque hay que diferenciarla de otros síntomas que pueden estar inducidos por frío, como puede ser algunas livideces reticulares, la paniculitis por frío o el lupus pernio, así como la púrpura retiforme en el contexto de, por ejemplo, crioglobulinemia. Y el tratamiento es sencillo, vasodilatadores, calcio antagonistas tipo nifedipino, además de medidas generales básicas como evitar el frío y la humedad y evidentemente no fumar. Esta lesión, que también es muy curiosa, ahora veréis el nombre, pero tenéis que relacionarla con la electricidad. Los trastornos relacionados con la electricidad son las quemaduras eléctricas, ¿vale? La mayoría de quemaduras eléctricas que veremos nosotros en estos momentos serán accidentes laborales, generalmente por arcos eléctricos, que recuerdo que es cuando no hay contacto directo con la fuente de electricidad, sino que se forma un puente entre dicha fuente y la piel, siendo bastante menos frecuente aquellas por alto o bajo voltaje. Las que tenemos en el hogar son de bajo voltaje y corriente alterna. Que son los principales factores de riesgo en niños, adolescentes, por también, como yo decía, quizás personas más inquietas, nerviosas y que pueden llevar a cabo tratados. Saber que la corriente eléctrica, una vez que introduce en el cuerpo, encuentra resistencia a su oposición por los diferentes tejidos por los que pasa, y a mayor resistencia, que ahí os pongo de mayor a menor la resistencia que oponen los tejidos, mayor generación de calor por el famoso efecto Joule. Por tanto,
Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que los vasos, los nervios y los músculos serán los que generalmente, principalmente se dañen, mientras que el hueso normalmente no se daña, pero genera un efecto Joule importante con muchísimo calor que quema toda la zona de alrededor. Y esto es importante por lo que os digo ahí en el epígrafe de cuidadito, y es que el hueso puede calentar muchísimo el músculo de alrededor, producir vasodilatación, producir edema y en consecuencia síndromes compartimentales que suelen requerir un abordaje integral en una unidad especializada para llevar a cabo escarotomía. Las quemaduras son como tales, por lo tanto la descripción quizás lo más reseñable es deciros que hay algunas características o pistas que nos pueden indicar quemadura eléctrica, sobre todo ese fenómeno de carbonización que parece que está carbonizado, nunca mejor dicho, un aspecto metálico y el fenómeno de galvanizado, que es como ese polvo metálico que tienen en la superficie cutánea las personas con quemaduras eléctricas. Y saber que se está demostrando que no tiene tanta utilidad determinar lo que es la lesión de entrada y de salida, sino determinar más bien lo que es la profundidad de la lesión. Y esa figura que enseñaba antes, bastante bonita, se llaman figuras de Lichtenberg o huellas de rayos. Son secuelas de personas a las que le ha caído un rayo que normalmente desaparecen en horas o días y que no son verdaderas quemaduras, sino son hemorragias subcutáneas que adoptan esas morfologías lineales, nadie sabe por qué, en forma eritematosa y en el hecho, y que son patognomónicas del superviviente por caída de rayo. Esto lo voy a pasar un poco más rapidito porque como sabemos, como veis ahí, no sé si se ve bien en imagen, es un pelo verde, se llama clorotricosis y es súper típica de personas de fototipos claros con pelos rubios o blancos en el verano, porque se exponen a sustancias químicas como son el cloro que se produce para la desinfección de las piscinas y su mantenimiento, que además como coadyuvante el sol y el agua favorece la tinción no deseada del cabello hacia ese color verde. También se observa con champús con brea de hulla que se utilizan en muchas ocasiones para trastornos eritemato-descamativos de cuero cabelludo e incluso en ocasiones puede observarse también tinción anaranjada amarillenta del pelo, sobre todo por peróxido de hidrógeno en la famosa agua oxigenada que se puso una vez de moda para hacerse mechas caseras a la hora del tinte y o el minoxidilo que también se ha visto que puede dar lugar a este tipo de tinción. Se ve regular la imagen, pero son lesiones urticariales y este es un trastorno que es bastante frecuente e infradiagnosticado por su desconocimiento, ya que muchas personas lo catalogan de otros tipos. Se llama escombroidosis y es una intoxicación pseudoalérgica que se produce por la ingesta de pescado no debidamente congelado de la familia Escombroidae, es decir, pescados azules como el atún, el bonito o la caballa. Estos son pescados que tienen una gran cantidad de histidina en su tejido muscular y el proceso de congelación elimina, inactiva la enzima que convierte la histidina a histamina. Si no hay congelación, la enzima se activa y produce una gran cantidad de histamina en el tejido muscular de este pescado, de forma que a la hora de ingerirlo el paciente sufre una dosis brutal de histamina que da un síndrome histaminérgico a los pocos minutos en forma de flushing facial, edema facial, rubor generalizado y lesiones urticariales, incluso en algunos casos anafilaxis. Lo digo que es infradiagnosticado porque muchas personas lo catalogarían de alergia a ese pescado o de intoxicación y no caen nunca en el adecuado diagnóstico. Y esta es una patología para los más expertos en dermatología. Ayer hablé con Isabel Nieto y la verdad que lo sabía, que cursa con unas placas queratóxicas en palmas y plantas y una hiperpigmentación moteada y una dermatosis por arsénico. No voy a profundizar mucho en esto porque es complejo, pero saber que el arsénico ni mucho menos es el único metal que produce dermatosis, las mayorías son de contacto, irritativas o alérgicas y algunas relaciones bastante curiosas a recordar. Yo quizás me quedaría con la del berilio, que produce dermatitis y granulomatosas muy similares a la sarcoidosis con su granuloma no necrotizante, tanto en piel como en el pulmón. Y el berilio es un metal que se utiliza mucho en la elaboración de baterías en los teléfonos móviles. Respecto al arsénico, que quizás sea el más importante por su presentación en forma de dermatosis, saber que el arsenicismo agudo, que en general suele causar la muerte en la mayoría de ocasiones y que es una enfermedad más bien ocupacional en agricultores o en personas que se dedican al galvanizado, producen una gran cantidad de manifestaciones sistémicas y algunas cutáneas que son características inespecíficas y que son las que tenéis ahí, y sobre todo el arsenicismo crónico, que hay que tenerlo en mente porque se están viendo algunos casos de personas con arsenicismo crónico por contaminación
contaminación a la hora de ingerir aguas contaminadas y que produce una tríada muy característica, que es una alteración en la pigmentación, una hiperpigmentación moteada, sobre todo en las zonas de los pliegues y en los pezones, que además asocia otras áreas intercaladas de hipomelanosis. Y los románticos lo describen como gotas de lluvia sobre carretera polvorienta. Luego tenemos la queratosis arsenical, que es esas pápulas queratóxicas precancerosas que os contaba a nivel palmoplantar, y saber que pueden degenerar a neoplasias malignas, sobre todo la enfermedad de Bowen. Sabiendo que no hay diferencias histológicas entre estas queratosis ni las neoplásicas con aquellas no arsenicales, por lo que conocimiento de esta patología para el diagnóstico diferencial es necesario para no cometer errores y sobre todo llegar a un diagnóstico adecuado. Se ve mal, no puedo hacer ni la broma de si culo o codo, pero ya os digo yo que esto es culo y es una dermatosis glútea senil, es la enfermedad del abuelo sentado. Son placas hiperqueratóxicas y liquinificadas en la región glútea, en las zonas de apoyo, muy típicas de personas mayores que se pasan el día sentadas, sobre todo si tienen poquita masa muscular. La manifestación clínica es la que os he explicado y se ve en el culo, son completamente inocuas, la inmensa mayoría de ellas asintomáticas, y lo único que hay que hacer son cambios posturales o aliviar la presión con almohadilla. Esta la hablé ayer también, me pareció interesante, se llama enfermedad de Davener y es una dermatitis friccional raquídea. Se están viendo bastantes casos en adolescentes, sobre todo delgados, y suele ser un eczema hiperqueratóxico con algo de hiperpigmentación cutánea que coincide con las apófisis espinosas y se debe a la fricción de estas con la piel, sobre todo en personas delgadas que pasan tiempo apoyados, muy típicas durante la pubertad en el instituto, y también en personas que se dedican a la flexo, extensión continuada del tronco, como son los grandes rezadores. De ahí lo de Tavener, ya que viene de que cuando se escribió este cuadro lo hicieron en 13 judíos ortodoxos que eran muy delgaditos y que se pasaban todo el día rezando, y entonces se pensaban que era una dermatosis devocional en ese sentido. De ahí el nombre, por curiosidad. Y ya para terminar, porque me paso de tiempo, las dermatosis ambientales relacionadas con el oído externo. Para que las conozcáis, simplemente saber que la de condrodermatitis nodular del hélix se ve mucho, incluso en pacientes ingresados, y su conocimiento puede evitar en muchísimos casos tratamientos agresivos o incluso biopsia, porque simplemente hay que saber que se produce sobre todo en las zonas más prominentes de la oreja, en el hélix o en el antehélix, que es un proceso inflamatorio y que se debe a la presión constante de la oreja sobre una superficie muy típica de personas que, por ejemplo, duermen siempre del mismo lado porque ese es el lado en el que mejor duermen o porque en ese lado no le da vértigo y cursan en forma de papuronódulos bastante dolorosos como los que se observan en la imagen. Y el único tratamiento es evitar el apoyo. Para ello existen almohadillas circunferenciales que lo evitan. El acantoma fisurado, que se debe a montura de gafas mal ajustada y produce irritación tanto en el surco retroauricular como en la zona en la que la gafa apoya en la nariz. No suele ser tan dolorosa como la anterior y lo importante también es su conocimiento, porque en muchas ocasiones si no tienes la sospecha diagnóstica puede confundirse con cánceres cutáneos, no melanomas o incluso con dermatitis alérgicas o irritativas que podrían llevar a tratamientos innecesarios, ya que lo único que hay que hacer es ajustar bien la gafa. Como curiosidad también los weathering nodules, que son consecuencias de un daño actínico crónico, muy típico en varones mayores de fototipos claros que están muy fotoexpuestos al sol, y son esas papulitas milimétricas bilaterales que aparecen en el borde libre del hélix y que dan un aspecto festoneado, no necesitan tratamiento, a diferencia de las queratosis actínicas, y hay personas que han descrito mejoría estética con crioterapia. Y el hematoma auricular, que muchas veces se olvida el tratamiento, muy típico cuando se producen fuerzas tangenciales sobre la oreja, como por ejemplo un puñetazo de refilón, produce un sangrado en el espacio subpericóndrico que separa el pericondrio de lo que es el cartílago y puede producir una necrosis del mismo, ya que se irriga normalmente a partir del pericondrio. Por eso hay que hacer un tratamiento que casi nadie hace nunca y que es incisión, drenar y comprimir con capelina, porque si no, y si se reproduce o no se trata de forma adecuada, se puede producir una deformidad multinodular en la oreja, con esa típica deformidad en oreja de coliflor o del boxeador. Así que nada, todo esto viene en el Bolonia, he ido como una moto para que me dé tiempo, pero espero que os haya gustado. Muchas gracias. Perfecto.